El tren Amtrak avanzaba hacia el este, cortando el aire frío de la mañana de Carolina del Norte. Afuera, el paisaje parecía recién lavado por la bruma, campos desnudos, hileras de pinos, un cielo pálido que prometía sol más tarde. Dentro del vagón, el sonido del motor era un murmullo constante, casi un latido metálico que acompañaba el viaje de todos los desconocidos sentados uno frente a otro. Evelyn Whittaker observaba el reflejo de su rostro en la ventana, superpuesto al bosque que pasaba a toda velocidad. Tenía los ojos cansados, la piel pálida, y entre las manos sostenía un vaso de cartón con café ya frío. Viajaba ligera, solo una maleta pequeña a sus pies y una bufanda de lana gris sobre los hombros. Había aprendido, con el tiempo, que cuanto menos se lleva, más fácil resulta seguir adelante. A su alrededor, el vagón respiraba silencio y rutina, el ruido de las ruedas, el suspiro de la calefacción, un niño que dormía abrazado a su madre al fondo. Todo era normal, tranquilo, hasta que 3 mujeres subieron en la estación de Greensboro y rompieron esa calma como una ráfaga de vida nueva. La primera era morena, elegante, con un maletín y el andar seguro de quien viaja por trabajo. La segunda, de rostro amable y cabello recogido, llevaba un libro en la mano y una sonrisa dispuesta. La tercera, la más joven, lucía una sudadera color coral y el cabello con las puntas teñidas de rosa. Buscó asiento entre las filas y, sin esperar respuesta, se dejó caer frente a Evelyn con un suspiro triunfante. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó, aunque ya lo había hecho. Por supuesto que no, respondió Evelyn, forzando una sonrisa cortés. Poco después, la mujer del libro se acomodó detrás de ellas, y la de traje en el asiento del pasillo. El tren se sacudió suavemente y reanudó su camino. Durante unos minutos solo se oyó el traqueteo acompasado y el tintinear de las tazas del vagón cafetería. Soy Jai, dijo la joven de cabello rosado, con una energía contagiosa. ¿Tú vas hasta Raleigh? Sí, respondió Evelyn. A visitar a mi familia. La mujer del libro se inclinó un poco hacia adelante. Yo, soy Ruth. Soy terapeuta. Voy a un seminario, pero me gusta escuchar historias, a veces, las más pequeñas dicen mucho más que las largas. Evelyn sonrió apenas. No solía hablar con extraños, y sin embargo algo en la voz cálida de Ruth la desarmó. ¿Y tú?, intervino la mujer del maletín sin levantar la vista de su tableta, puedes llamarme Alai. Voy a una conferencia de tecnología, pero sospecho que habrá más café que código. Las 3 rieron suavemente. Evelyn también. Hacía tiempo que no reía. El paisaje cambió, un arroyo destelló entre los árboles y desapareció. Evelyn siguió su curso con la mirada y, sin saber por qué, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Desde la muerte de su esposo, los viajes largos le despertaban la misma sensación, como si el pasado pudiera subir al tren en cualquier estación. Ruth notó su inquietud. ¿Estás bien? Evelyn dudó. Luego asintió, aunque sus ojos se perdieron en la ventana. Solo pensaba en algo, que ocurrió hace tiempo. Puedes contarlo, si quieres, dijo Ruth con suavidad. Evelyn apretó el vaso entre las manos. El tren parecía respirar junto a ella. Mi esposo murió hace 3 años, susurró. Pero una noche, él me salvó la vida. Jai abrió la boca, sorprendida. Ruth guardó silencio. Solo el sonido del tren llenó el aire. Evelyn bajó la mirada, y en su mente volvió a escuchar la voz que la había despertado aquella noche entre las sombras. Levántate, Evelyn, corre ahora mismo. El murmullo del tren se fundió con ese recuerdo, y todo a su alrededor desapareció. La historia estaba por comenzar. El sonido del tren se fue desvaneciendo, y con él, el presente. En la mente de Evelyn, el paisaje cambió, los pinos de Carolina del Norte se disolvieron hasta convertirse en los barrios humildes de Charlotte, a comienzos de los años 90, cuando la vida todavía le parecía un terreno firme. Tenía 11 años la noche en que su mundo se quebró. Su padre, Thomas Whittaker, trabajaba como taxista y siempre llegaba a casa con historias sobre pasajeros distraídos, propinas pequeñas y canciones viejas que tarareaba para no dormirse. Aquella noche no volvió. Fue un vecino quien llamó a la puerta, con el sombrero entre las manos y la voz temblorosa. Había ocurrido un asalto, dijo.
Un hombre armado lo había obligado a entregar la recaudación del día y, sin motivo, había disparado. El silencio que siguió fue insoportable. Su madre, Marjorie, se derrumbó en el suelo. Evelyn no lloró de inmediato, se quedó mirando las luces del pasillo reflejadas en el marco de la puerta, sin comprender que la vida podía arrancar a alguien en un segundo. Después del funeral, los días se volvieron grises. Marjorie aceptó dobles turnos en el hospital como auxiliar de enfermería. Vendieron la pequeña casa y se mudaron a un edificio antiguo de ladrillos húmedos, con paredes delgadas y vecinos que discutían hasta la madrugada. Por las noches, Evelyn se dormía escuchando los sollozos de su madre al otro lado del muro. La pobreza se convirtió en una presencia silenciosa, como el olor a humedad que impregnaba todo. Evelyn aprendió a guardar silencio, a no pedir nada. En la escuela pública del vecindario, la diferencia entre ella y los demás era evidente. Su mochila era de segunda mano, sus zapatos gastados, su almuerzo sencillo. Y fue allí donde conoció a Savannah Brooks, la hija de un empresario poderoso. Rubia, impecable, siempre rodeada de amigas que reían a coro. Savannah la eligió como blanco, tal vez porque la bondad tímida de Evelyn la hacía un blanco fácil. Los comentarios empezaron como susurros: esa es la chica del taxista muerto. Luego vinieron las risas, los empujones en el pasillo, los murmullos cuando pasaba frente a ellas. En la cafetería, mientras las demás presumían sus bandejas repletas, Evelyn se sentaba sola con su bandeja modesta. Una tarde, Savannah se acercó con su sonrisa cruel. Tomó el cartón de leche de Evelyn y lo volcó sobre la mesa. «Ups, parece que tu almuerzo también es gratis», dijo, y las carcajadas resonaron en todo el comedor. Evelyn se quedó inmóvil, con las mejillas ardiendo. El líquido blanco se deslizó hasta el borde de la mesa y cayó al suelo como una humillación que nadie se apresuró a limpiar. Ningún maestro intervino, algunos fingieron no haber visto. Ella recogió su cuaderno empapado y salió corriendo al baño, donde el eco de las risas aún la perseguía. En el vestuario de educación física, la historia se repitió. Le escondieron la ropa, la mojaron bajo la ducha y la obligaron a ponerse el uniforme húmedo mientras las demás se reían. Cada día era una batalla que perdía en silencio. Aquella noche, al llegar a casa, se sentó en el suelo junto a la puerta, abrazando las rodillas. Marjorie llegó exhausta, con los ojos hinchados y las manos agrietadas por los desinfectantes del hospital. Se inclinó, le acarició el cabello y le susurró: «Levanta la cabeza, mi amor. No dejes que te vean rota. Un día, todos los que te lastiman pagarán por lo que hacen». Evelyn asintió, aunque no lo creyó del todo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y por primera vez entendió que la soledad podía ser más fría que cualquier invierno. El aire de primavera se colaba por las ventanas abiertas del comedor escolar. El sol iluminaba las mesas de plástico, los uniformes azules y blancos, el vapor que salía de las bandejas metálicas donde servían la comida del día. Evelyn avanzaba despacio, equilibrando su bandeja con cuidado: un cartón de leche, una manzana y unas pocas croquetas que apenas conservaban el calor. Buscó una mesa vacía, lejos de las risas de Savannah Brooks y su grupo. Pero antes de sentarse, un brazo se cruzó frente a ella. Savannah sonreía con ese brillo cruel que Evelyn ya conocía demasiado bien. «¿Qué traes hoy, Whitaker? ¿El menú de los pobres?», dijo, y con un movimiento rápido empujó la bandeja. El contenido se volcó sobre el pecho de Evelyn, el cartón se rompió, el jugo se derramó sobre su camisa, las croquetas rodaron por el suelo. Por un segundo nadie se movió, hasta que las carcajadas explotaron a su alrededor. Evelyn se agachó instintivamente para recoger los restos, deseando desaparecer. Pero entonces una sombra se interpuso entre ella y Savannah. Un muchacho alto, de mirada firme y voz serena, la ayudó a levantar la bandeja. «Basta», dijo sin alzar el tono, pero con una autoridad que hizo callar a todo el comedor. «¿Por qué no eliges a alguien de tu tamaño, Savannah?». Era Samuel Porter, estudiante de último curso, hijo de un oficial del ejército. En el colegio se hablaba de su disciplina, de sus medallas en artes marciales y de su carácter reservado. Savannah intentó sonreír, fingiendo indiferencia. «Solo era una broma». «No lo pareció», replicó él, sosteniéndole la mirada.
El silencio duró apenas unos segundos, pero bastó para que el eco de las risas muriera. Savannah giró sobre sus tacones y se marchó con sus amigas. Evelyn, aún temblorosa, murmuró, «No tenías que hacerlo». «Sí, tenía», respondió él con sencillez. «Nadie merece ser tratado así». Desde ese día, sus caminos comenzaron a cruzarse una y otra vez. Samuel se sentaba a veces junto a ella en la biblioteca, preguntándole por los libros que leía. Descubrieron que compartían una curiosa costumbre, imaginar historias sobre la gente que pasaba frente a las ventanas. Él soñaba con ser ingeniero, diseñar algo útil para el mundo. Ella, con abrir un pequeño restaurante donde la gente encontrara consuelo en un plato caliente. Poco a poco, esa amistad se convirtió en refugio. En los recreos, caminaban juntos por el patio hablando de películas viejas o de música. Samuel le prestaba sus cuadernos de dibujo, Evelyn le enseñaba recetas que aprendía de su madre. La risa de él tenía algo raro, hacía que el ruido del mundo pareciera menos pesado. Un sábado por la tarde, Samuel la invitó a su casa. Vivía en un barrio tranquilo, en una vivienda sencilla donde las flores crecían junto al porche. Su madre, Ruth Porter, los recibió con un delantal manchado de harina y una sonrisa que irradiaba calidez. «Así que tú eres Evelyn», dijo. «Pasa, niña, y ayúdame con las galletas». Esa tarde la cocina se llenó de risas, de olor a mantequilla y azúcar. Ruth le enseñó cómo presionar la masa con las manos sin romperla. Samuel probaba las primeras galletas y fingía tos exagerada cuando se pasaban de sal. Evelyn no recordaba la última vez que había sentido algo parecido a la felicidad. Cuando cayó la noche, antes de despedirse, Samuel le ofreció una botella de agua y le dijo con la misma serenidad con la que una vez la defendió, «Mírame, Evelyn. Nunca dejes que nadie te haga bajar la cabeza otra vez». Ella lo miró a los ojos y, por primera vez, creyó que tal vez el mundo aún tenía un rincón donde podía sentirse segura. El último año de instituto llegó como un viento que arrastra todo lo que toca. Los pasillos que antes parecían eternos se llenaron de despedidas, de promesas escritas en anuarios y de sueños demasiado grandes para caber en una ciudad tan pequeña. Evelyn Whitaker y Samuel Porter también tuvieron que elegir su rumbo. Él había decidido seguir los pasos de su padre y alistarse en el ejército. Ella, en cambio, había sido aceptada en una pequeña escuela culinaria en Charlotte, gracias a una beca que la hizo sentirse, por primera vez, merecedora de algo. La noche antes de separarse, se encontraron en el viejo parque junto al río. El aire olía a lluvia y a menta silvestre. Samuel le regaló un llavero con la forma de una estrella. «Para que no olvides mirar hacia arriba», le dijo. Evelyn lo guardó en silencio, temiendo que si hablaba, las lágrimas la traicionarían. Durante los primeros meses, las cartas viajaron con la puntualidad de un reloj. Las de él llegaban con tinta firme, llenas de anécdotas de entrenamiento, de bromas sobre sus compañeros y de palabras simples que sabían ahogar. Las de ella olían a pan recién hecho y a esperanza. Pero con el tiempo, las distancias se alargaron más que los kilómetros. Las respuestas tardaban en llegar, las frases se acortaban, y la calidez de sus primeras líneas empezó a desvanecerse. Una tarde, en la cafetería de la escuela, Evelyn escuchó un rumor que le heló la sangre. Una compañera, con el tono venenoso de quien disfruta del dolor ajeno, comentó que Caroline Montgomery, hija del banquero más influyente de la ciudad, recibía cartas de amor de un soldado llamado Sam Porter. «Dice que le escribe cada semana», rió la muchacha. «Que hasta le prometió llevarla a un baile cuando regrese». Evelyn fingió no escuchar, pero el nombre le quedó atorado como una espina. Esa noche escribió una última carta, corta, prudente, sin rencor. «Cuídate», decía al final. No obtuvo respuesta. Pasaron los meses. Su carrera en la escuela de cocina creció entre jornadas agotadoras y hornos siempre encendidos. Los profesores la admiraban por su disciplina. «Whitaker, tienes el instinto», le repetían. Pero detrás de cada plato perfecto había una herida que no cicatrizaba. El golpe definitivo llegó una tarde de verano. Evelyn había salido de clase y, al pasar frente a un puesto de periódicos, vio en la portada del Charlotte Observer una fotografía que le robó el aliento. Caroline Montgomery se compromete con el sargento Samuel Porter.
Ella, vestida con un vestido blanco de verano, mostraba su anillo al sol. Él, con uniforme, la miraba con una sonrisa serena. Evelyn compró el periódico con manos temblorosas. Lo llevó a su pequeño apartamento y lo extendió sobre la mesa de la cocina. La luz del bombillo colgante caía directamente sobre la foto, como si quisiera obligarla a mirar. Permaneció allí mucho tiempo, sin moverse, hasta que las lágrimas cayeron y mancharon la tinta. No rompió la hoja. La dobló con cuidado, como si guardar el dolor también fuera una forma de dignidad. Luego se limpió el rostro y miró sus utensilios de cocina alineados sobre la encimera. Si no puedo tener amor, susurró con voz firme, tendré éxito. Encendió el horno, tomó una receta y empezó a trabajar. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, pero dentro, el fuego de su determinación empezaba a arder. El destino suele regresar cuando uno ya no lo espera. Pasaron algunos años desde que Evelyn y Sam tomaron caminos distintos, y la vida de ambos parecía condenada a no cruzarse jamás. Evelyn, ahora convertida en una joven chef en ascenso, trabajaba sin descanso en un restaurante francés del centro de Charlotte. Su jornada empezaba antes del amanecer y terminaba cuando las luces de la ciudad se apagaban. Había aprendido a enterrar el pasado bajo el ruido de las sartenes y el vapor de las ollas. Una noche de tormenta, mientras cerraba la cocina, vio por casualidad el titular de un periódico olvidado sobre la barra. Grave accidente en la autopista enero del 85. Un soldado sobrevive milagrosamente. Debajo, una fotografía en blanco y negro mostraba un coche destrozado y un nombre que la detuvo en seco, Sargento Samuel Porter. El artículo decía que su vehículo había derrapado bajo la lluvia, que los bomberos lo habían rescatado a tiempo, pero que las lesiones en su columna eran irreversibles. Parálisis parcial, había dictado el informe médico. Evelyn sintió como el suelo se le escapaba bajo los pies. Apoyó las manos en el mostrador para no caer. Días después, se supo que Caroline Montgomery había dejado de visitarlo apenas 2 semanas después del accidente. Había regresado a las recepciones y a los cócteles de sociedad como si nada hubiera pasado. La familia Montgomery, preocupada por su reputación, hizo desaparecer su apellido del asunto. Sam, mientras tanto, quedaba confinado en un hospital de rehabilitación, solo, con su madre Ruth Porter como única compañía. Una tarde lluviosa, Evelyn escuchó el timbre del restaurante cuando ya todos se habían marchado. Al girar, vio a una mujer empapada bajo el umbral, sosteniendo un paraguas cerrado. Tardó unos segundos en reconocerla, era Ruth. Los años la habían encorvado un poco, pero su mirada seguía siendo la misma de aquella cocina donde horneaban galletas. Evelyn, dijo con voz trémula. Perdona que venga así, sin avisar. La invitó a pasar. Ruth sostuvo su mano con una fuerza desesperada. No sé a quién más acudir. Sam, mi hijo ya no es el mismo. No quiere ver a nadie. No habla, no come, no lucha. Se ha rendido. Tú fuiste la única que alguna vez logró hacerle creer que valía la pena seguir. Evelyn permaneció en silencio, con el corazón dividido. Parte de ella aún recordaba la traición, el anillo en la mano de otra mujer, las noches en que lloró en silencio. Pero otra parte, aún escuchaba su voz, aquella que un día le dijo, nunca bajes la cabeza. Ruth la miró con lágrimas en los ojos. Por favor, hija. No te pido que lo perdones. Solo que lo ayudes a volver a vivir. Evelyn sintió un nudo en la garganta. Quiso negarse, decir que el pasado debía quedar donde estaba. Pero al ver el rostro de esa madre, comprendió que algunas heridas no se curan ignorándolas. Esa misma noche condujo bajo la lluvia hasta el hospital. Se detuvo frente a las puertas de vidrio iluminadas, con las manos temblando sobre el volante. Durante unos segundos no pudo moverse. El miedo, el resentimiento y la nostalgia se mezclaron como una tormenta en su pecho. Finalmente, respiró hondo, abrió la puerta y caminó hacia adentro. El pasillo olía a desinfectante y a soledad. Encontró la habitación al final del corredor. Desde el umbral, lo vio, Sam, más delgado, el rostro cansado, los ojos fijos en la ventana. Ruth tenía razón, parecía un hombre quebrado. Evelyn dio un paso, luego otro.
El suelo parecía alejarse con cada movimiento. Cuando él oyó el ruido de la puerta, giró apenas la cabeza. Sus ojos se endurecieron al verla. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz ronca. Evelyn tragó saliva. «Tu madre me pidió que viniera». Sam apartó la mirada hacia el cristal empañado. «No necesito tu compasión». Ella lo observó en silencio, sin retroceder. No había venido por lástima, sino porque, pese a todo, algo dentro de ella se negaba a dejarlo solo en la oscuridad. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina silenciosa de luz blanca y relojes inmóviles. Evelyn regresó al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Nadie se lo pidió. Simplemente apareció con un termo de café y un libro entre las manos. Sam fingía no verla, pero cada vez que entraba, sus ojos buscaban su reflejo en la ventana. Al principio, su relación era una sucesión de silencios incómodos. Sam estaba consumido por la ira, la vergüenza y una tristeza que no le permitía mirarse al espejo. Detestaba depender de otros. Cada vez que un enfermero lo ayudaba a levantarse, apretaba los puños con rabia. Cuando Evelyn se acercaba para acomodarle la manta, él murmuraba sin mirarla: «No necesito tu compasión». «Y yo no vine a compadecerte», respondía ella con calma. «Vine porque te debo una promesa». Aquellas palabras lo desarmaban, aunque nunca lo admitía. Ruth, agradecida, le llevó ropa limpia y un pequeño cuaderno donde Evelyn anotaba cada avance, los ejercicios, las comidas, los pequeños logros. A veces, después de cenar, se quedaban en silencio viendo las luces de la ciudad desde la ventana. Sam evitaba hablar de Caroline, y Evelyn nunca lo mencionó. Había aprendido que el pasado no se discute, se supera. El proceso de rehabilitación fue brutal. Las primeras sesiones lo hicieron gritar de dolor. Los músculos de sus piernas parecían no responder, y la frustración lo hacía golpear la baranda del andador hasta dejar los nudillos sangrando. «No puedo hacerlo», decía con la voz quebrada. Evelyn, a su lado, sostenía las muletas con firmeza. «Sí puedes. Solo estás olvidando cómo confiar en ti». Un día de invierno, mientras Ruth observaba desde la puerta, Evelyn insistió en intentarlo una vez más. Sam, sudando, se apoyó en el marco metálico, los brazos temblando. El fisioterapeuta se preparó para detenerlo, pero Evelyn negó con la cabeza. «Déjalo. Esta vez lo harás solo». El silencio en la sala era tan denso que se podía oír el zumbido de los tubos fluorescentes. Sam respiró hondo. Un gemido escapó de sus labios, la fuerza le tembló en los brazos, y durante un instante pareció que volvería a caer. Pero Evelyn se acercó un paso, sin tocarlo, solo susurrando: «Mírame. Respira. No estás solo». Los segundos se alargaron hasta convertirse en eternidad. Y entonces, con un esfuerzo que nació de la rabia, el amor y la memoria, Sam logró incorporarse. Las muletas chirriaron bajo su peso, pero se mantuvo erguido. «Estoy de pie», murmuró, como si no creyera sus propias palabras. Ruth se tapó la boca con las manos y comenzó a llorar. Evelyn, con los ojos húmedos, dio un paso al frente. «Sí», susurró. «Lo estás». Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad de sus ojos se iluminó con algo parecido a la esperanza. En ese instante comprendieron que, de alguna forma, ambos habían sobrevivido. Evelyn le sostuvo la mano y él no la apartó. El pasado seguía ahí, pero ya no pesaba tanto. En aquel hospital, entre olor a alcohol y luces frías, algo volvió a nacer. La primavera volvió a Charlotte con el aroma de los cerezos en flor, y con ella, una nueva etapa para los Porter. Después de meses de rehabilitación, Sam había aprendido a convivir con sus limitaciones sin rendirse ante ellas. Sus manos, fuertes y precisas, se movían con la misma destreza de antes, y aunque sus piernas aún necesitaban apoyo, su espíritu caminaba más firme que nunca. Evelyn seguía a su lado, y lo que comenzó como un acto de compasión se había convertido, poco a poco, en amor maduro, silencioso, inquebrantable. El día de su boda amaneció despejado. La pequeña iglesia de madera en las afueras de Charlotte estaba decorada con flores silvestres y cintas blancas. No había lujo ni ostentación,
solo unas cuantas bancas ocupadas por los rostros más queridos, Ruth, con un pañuelo entre las manos, algunos amigos del hospital, y un grupo de vecinos que los habían visto reconstruirse juntos. Evelyn llevaba un vestido sencillo, sin velo, y el cabello recogido con una peineta de perlas antiguas. Caminó por el pasillo central con paso sereno, mientras el órgano tocaba una melodía suave. Sam la esperaba en su silla de ruedas, con el uniforme azul marino que había sido de su padre. Cuando la vio acercarse, una sonrisa se dibujó en su rostro y los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero el momento que nadie olvidó ocurrió cuando Sam, con un esfuerzo casi imperceptible, tomó los aros de las ruedas y avanzó por sí mismo hasta el altar. No quería que nadie lo empujara. El sonido metálico de las llantas sobre el suelo de madera fue la música más poderosa de esa mañana. Ruth lloró abiertamente, y Evelyn, al verlo, sintió que todo el dolor del pasado finalmente había valido la pena. Cuando pronunciaron sus votos, no hubo promesas de eternidad imposibles, sino de compañerismo, paciencia y amor sincero. En la salud y en la enfermedad, dijo ella, y Sam, con voz firme, respondió, y en todas las batallas que la vida nos ponga delante. Un año después, el milagro llegó con nombre propio, Lydia Porter. Los médicos habían dicho que sería difícil, casi imposible, pero la niña vino al mundo con un llanto fuerte y unos ojos idénticos a los de su padre. Una bendición, repetía Ruth una y otra vez, mientras la acunaba con ternura. El hogar de los Porter se llenó de vida. Evelyn abrió una pequeña escuela de cocina en el garaje adaptado de la casa, donde enseñaba recetas sencillas a mujeres del vecindario. Sam, desde su escritorio, creó una agencia de investigaciones privadas, ayudando a veteranos y familias que buscaban justicia. Entre el aroma de los guisos y los sonidos de la máquina de escribir, la vida les regaló una calma merecida. Las tardes eran el momento más feliz. Lydia daba sus primeros pasos entre las risas de su madre, Ruth horneaba galletas mientras el olor a mantequilla invadía la casa, y Sam contaba historias de su juventud, fingiendo dramatismo para hacer reír a su hija. Aquella familia no tenía riquezas, pero lo tenía todo, un techo lleno de amor y una esperanza que ya nadie podía arrebatarles. El año 2020 llegó con un aire extraño sobre Carolina del Norte. La ciudad de Charlotte parecía contener la respiración entre sirenas lejanas y calles medio vacías. En la oficina de su agencia, Samuel Porter trabajaba más que nunca. Su última investigación lo había llevado a descubrir una red de trata de personas que operaba bajo el disfraz de una empresa de transporte. No podía mirar hacia otro lado. Había pasado años reconstruyendo su vida, y ahora sentía que su segunda oportunidad tenía un propósito. Durante semanas, reunió pruebas, fotografías, documentos, llamadas interceptadas. Evelyn lo observaba cada noche, mientras él escribía informes con los ojos cansados y las manos manchadas de café. A veces, ella le pedía que descansara, pero Sam solo sonreía. Si puedo salvar a una sola vida, decía con serenidad, valdrá la pena cada desvelo. Finalmente, la policía ejecutó el operativo. 6 niños fueron rescatados, y aunque los periódicos apenas dedicaron unas líneas al caso, Sam no necesitó reconocimiento. En su mirada se reflejaba una paz que Evelyn no le había visto desde hacía años. Semanas después, el ayuntamiento organizó una pequeña cena para agradecerle su colaboración. No era una gala, solo una reunión íntima con su familia y algunos oficiales. Lydia, ya de 8 años, se sentó entre sus abuelos. Evelyn, con un vestido azul, no dejaba de mirarlo con orgullo. Todo parecía en calma, como si la vida finalmente les concediera un respiro. Cuando salieron del restaurante, la lluvia caía fina sobre las luces de la ciudad. Sam tomó la mano de su esposa mientras caminaban hacia el coche. Tu corbata sigue torcida, bromeó ella. Él rió, inclinándose para besarla en la mejilla. Fue el último instante de felicidad antes del silencio. En el cruce de Independence Boulevard, un camión se saltó el semáforo. Sam lo vio un segundo antes del impacto. El instinto fue más rápido que el miedo. Giró el volante con fuerza, empujando el lado de Evelyn lejos del golpe. El estruendo metálico llenó la noche, vidrio, gritos, fuego, oscuridad. Cuando las sirenas llegaron, el coche estaba destrozado. Evelyn fue encontrada inconsciente, con el pulso débil. Sam,
no respiraba. Los paramédicos dijeron después que había protegido su cuerpo con el suyo, como si incluso en el último instante se negara a dejarla ir. Durante semanas, Evelyn permaneció en coma. El hospital olía a desinfectante y a soledad. Ruth y Lydia dormían junto a su cama, rezando en silencio. Y fue en ese limbo, entre la vida y la muerte, donde ella lo vio. Sam estaba de pie en un campo abierto, con el sol detrás. No llevaba uniforme, solo una camisa clara y una sonrisa serena. Eve, susurró. Ya no puedo quedarme, pero tú sí. Ella extendió una mano, llorando. No sé cómo hacerlo sin ti. Él se acercó y le tocó el rostro, cálido, real. Sigue viviendo, por ella. Por Lydia. Cuando Evelyn abrió los ojos, las luces blancas la cegaron. La enfermera llamó a gritos a los médicos. Ruth lloró de alivio. Pero cuando Evelyn preguntó por Sam, el silencio lo dijo todo. El funeral fue pequeño. Las flores blancas cubrieron el ataúd y el sonido de la lluvia acompañó las oraciones. Lydia sostenía la mano de su madre, sin entender del todo. Evelyn, en cambio, sintió que una parte de su alma quedaba enterrada junto a él. Sin embargo, el destino todavía no había terminado con ella. Un mes después, una falla en el sistema de oxígeno del hospital provocó un incendio. El humo llenó los pasillos y las alarmas rompieron el silencio de la noche. Evelyn, aún débil, fue arrastrada por una enfermera hacia la salida, mientras las llamas devoraban las cortinas. Por un instante, creyó sentir una mano invisible tirando de ella, guiándola. Cuando los bomberos la sacaron al aire libre, la lluvia volvía a caer sobre la ciudad. Tosiendo, con los ojos empañados, levantó la vista hacia el cielo. Otra vez, me salvaste, susurró. Y en el reflejo del fuego que se extinguía, juró que su vida, de ahora en adelante, sería el homenaje más grande a su amor. Después del funeral, el silencio se volvió su compañero más constante. La casa que alguna vez había estado llena de risas y olor a pan horneado se transformó en un eco vacío. Evelyn caminaba por las habitaciones sin rumbo, tropezando con los recuerdos, el abrigo de Sam aún colgado detrás de la puerta, su taza de café sobre la repisa, las herramientas en el garaje que nadie se atrevía a mover. Cada noche, cuando Lydia dormía, ella se sentaba junto a la ventana con una manta sobre los hombros, observando las luces lejanas de Charlotte. Había sobrevivido, pero apenas respiraba. El mundo seguía girando, y sin embargo, para ella, el tiempo parecía haberse detenido en el instante en que el camión cruzó aquel semáforo. Pasaron los meses como un largo invierno. Ruth la visitaba a menudo, llevando flores frescas o alguna receta para distraerla. Pero ni el aroma del pan ni las oraciones lograban llenar el vacío. Evelyn respondía con sonrisas frágiles, incapaz de ocultar el cansancio que se había instalado en su mirada. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Lydia, encontró un dibujo hecho con crayones, un campo, una casa vieja y un pozo rodeado de flores. Abajo, la niña había escrito con letra temblorosa, la casa de la abuela. Evelyn se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. Algo en esas líneas torcidas encendió una chispa. Recordó el olor a cedro, las tardes infinitas de su infancia, y aquel lugar donde todo había comenzado. Quizás allí, entre los fantasmas del pasado, podría aprender a respirar de nuevo. Cuando llegó la primavera, empaquetó lo necesario. Vendió la casa de Charlotte, se despidió de Ruth con un abrazo que las dos sabían que era más un «hasta luego» que un adiós, y partió rumbo al corazón de Carolina del Norte. Lydia dormía en el asiento trasero, abrazada a su muñeca, mientras el paisaje urbano se desvanecía en una sucesión de campos verdes y carreteras estrechas. Al caer la tarde, el camino se volvió de tierra. Los pinos se alzaban a los costados como guardianes antiguos, y el cielo se teñía de oro. Cuando el auto dobló la última curva, Evelyn lo vio, el viejo finca de Albemarle, intacta en su abandono, con la pintura descascarada y el porche inclinado como si aún esperara el regreso de alguien. Bajó del coche y respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Lydia corrió hacia el jardín cubierto de tréboles, riendo mientras perseguía una mariposa. Evelyn la siguió con la mirada, y por primera vez en muchos meses, una sonrisa verdadera cruzó su rostro.
Entró en la casa. El polvo danzaba en la luz del atardecer. Las tablas crujían bajo sus pasos, pero el lugar aún conservaba el alma de su infancia. En la cocina, encontró la vieja sartén de hierro de su abuela, ennegrecida por los años. Pasó la mano sobre el metal y sintió una ternura profunda, casi sagrada. Al salir al porche, el viento soplaba suave entre los árboles. Se sentó en el escalón, observando a Lidia correr entre los tallos altos. Cerró los ojos y dejó que el aire tibio acariciara su rostro. Durante un instante, creyó sentir una presencia a su lado. No era una voz, ni una sombra, sino algo más sutil, un calor que le rozó la mejilla, una calma que le atravesó el pecho. No era dolor. Era paz. Y Evelyn supo que, aunque Sam ya no estaba, nunca la había dejado sola. Los meses en la vieja finca se transformaron en un bálsamo que sanó heridas que Evelyn había creído incurables. El silencio del campo no la oprimía, sino que la envolvía como una caricia. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, y poco a poco, la vida volvió a encontrar su ritmo. Un día, mientras preparaba pan en la cocina, una vecina se acercó para pedirle que le enseñara la receta. Evelyn aceptó con una sonrisa, y al siguiente sábado, 2 mujeres más llegaron con canastas de frutas y harina. Lo que comenzó como un favor entre amigas se convirtió, casi sin que ella lo notara, en una pequeña escuela improvisada. La cocina, antes silenciosa, se llenó de risas, del golpeteo de cucharas y del aroma a mantequilla derretida. Evelyn enseñaba con paciencia, corrigiendo movimientos, compartiendo secretos aprendidos en los años más duros de su vida. Entre cada receta, también compartía historias, algunas tristes, otras luminosas. Las mujeres del pueblo escuchaban con respeto, sintiendo que aquella casa guardaba algo sagrado. Ruth visitaba con frecuencia, trayendo flores del jardín o una tarta recién horneada. Las dos pasaban horas sentadas en el porche, viendo a Lidia jugar entre los campos. Hablaban de Sam sin lágrimas, con esa ternura que solo queda cuando el dolor se ha convertido en gratitud. Él estaría orgulloso de ti, decía Ruth. Evelyn respondía con una sonrisa tranquila. Y de ti, por no rendirte nunca. Lidia crecía fuerte, curiosa y alegre. Había heredado la sonrisa de su padre y la determinación de su madre. A veces ayudaba a amasar la masa, otras salía a correr por los prados, dejando tras de sí una estela de risas y polvo dorado. En su mirada brillaba esa inocencia que Evelyn había perdido hacía mucho, pero que ahora encontraba reflejada en ella. Las tardes terminaban siempre igual, el sol descendiendo sobre los campos de Albemarle, tiñendo de ámbar el cielo. Las cigarras cantaban entre los árboles, y el aire olía a lavanda y pan recién hecho. Evelyn se sentaba en los escalones del porche, y Lidia se recostaba sobre su hombro, con el rostro iluminado por los últimos rayos del día. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse. No había tristeza, ni pasado, ni vacío. Solo el presente, lleno de pequeñas cosas que daban sentido a todo, una hija, un hogar, una segunda oportunidad. Evelyn observaba el horizonte y sentía que Sam estaba allí, entre los colores del crepúsculo, sonriendo con la misma calma con la que una vez le dijo adiós. El amor no muere. Solo cambia de forma, pensó, mientras el viento movía suavemente su cabello. Levantó la vista hacia el cielo, ya encendido de tonos rosados y dorados, y susurró con la voz serena de quien ha aprendido a vivir sin miedo: seguiré adelante, por ella, por él, por la vida que me regaló. El día terminó entre risas y luz. Y en la casa del campo, bajo el mismo cielo que los había unido y separado, el amor de Evelyn encontró su paz definitiva.